Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores. Carlos, ¿los defensores de qué?, me pregunta la gente. Los defensores del pueblo dominicano, los defensores de las comunidades, de la sociedad, de la juventud y de usted, amable televidente, que cada sábado se da cita a ver este programa. Mira, hoy tendremos un interesantísimo conversatorio con Juan López. Juan López es un intelectual. Presentarlo como sociólogo, como politólogo, como catedrático, yo creo que es mejor presentarlo como un intelectual, como un conocedor de los temas sociales, políticos, económicos de la República Dominicana. Pero antes de entrar con el desarrollo del programa, vamos a ver cómo estuvo el comportamiento de los combustibles y las divisas. Esta semana, el precio de las divisas en la economía dominicana se comporta de la siguiente manera. Podemos observar que el dólar se cotiza para la compra a 53 pesos con 90 centavos, mientras que para la venta se cotiza a 55 pesos con 30 centavos. Por otro lado, el precio del euro se cotiza para la compra a 57 pesos y para la venta a 61 pesos. En cuanto a los combustibles, según el informe del Ministerio de Industria y Comercio, algunos de ellos no experimentaron variación en sus precios. Sin embargo, el Aptur se cotiza a 174 pesos con 72 centavos, experimentando un aumento de 13 centavos. El querosén se cotiza a 301 pesos con 10 centavos, experimentando una baja de 12 pesos. El fuel oil se cotiza a 176 pesos con 61 centavos, experimentando una baja de 5 pesos. El gas licuado se cotiza a 137 pesos con 60 centavos, experimentando una baja de 2 pesos. Y luego de ver el comportamiento de los combustibles y las divisas, pues vamos a cumplir con los compromisos de este espacio. La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de 3 sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura 2 proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que crea el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio, en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo.
Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores, y tal y como decíamos al principio del programa, mañana es el Día de las Madres. Sí, de ese ser, diría yo, determinante, de ese ser único, ese ser dador de vida, al que todos debemos alabarlo y glorificarlo, diría yo, de una manera impresionante. Eso es así. La madre es tan importante como Dios para un ser humano. Eso es así. Incluso dice un gran escrito que como Dios no puedes estar en todas partes, no dejó a las madres. Así es. Mira, muchos temas, muchas informaciones durante toda la semana, pero yo creo que fue... Mucha lluvia. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Mucha lluvia que vamos a hablar más adelante sobre este tema de la lluvia, que uno se cansa de rogar y de pedir que llueva, pero cuando llueve, entonces ahí viene la otra parte, que no llueva más. Cuando es en demasía también trae que no llueva más, consecuencias. porque las inundaciones llega un momento en que cuando usted mide el impacto negativo que causan en la ciudadanía, usted no sabe cuál es peor. Eso es si así. la inundación o la lluvia. Miren, quiero iniciar este programa analizando la renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña del proyecto de Abel Martínez. Visto, diría yo, de una manera holística, de una manera integral, esta renuncia, yo lo catalogo como un brutal golpe al proyecto de Abel Martínez. Y yo tuve la oportunidad de leer el documento de 2 páginas. ¿Qué yo pude ver en este documento? Mírenlo ahí donde se está proyectando. ¿Qué yo pude ver? Que ahí Francisco Javier lo que muestra es un desencanto rotundo. No está de acuerdo de la forma en que se está manejando el tema de propaganda, el tema de coordinación, el tema de comunicación en sentido general en el proyecto de Abel. Hay que saber leer entre líneas. ¿Y cuál es la parte con la que yo me quedo? Bueno, cuando él dice que en un proyecto político usted no puede tener grupos paralelos manejando la comunicación estratégica, manejando el neuromarketing, porque eso disloca el proceso de comunicación. Y lo que usted quiere transmitir de arriba hacia abajo no se comunica de una manera efectiva. Yo creo que a partir de la fecha el proyecto de Abel toma un giro distinto. Francisco Javier es un gladiador. Francisco Javier es un ganador. Ha liderado más de 6 procesos electorales y usted no puede decir que ha tenido fracaso en ninguno. Entonces, habría que ver, sin entrar en juicios de valor, porque yo creo que debe ser una de las condiciones sine qua non de todo comunicador, no entrar en juicios de valor. Analizar los temas de una manera clara y de una manera objetiva. Yo voy a esperar, independientemente de esa comunicación, que Francisco Javier le dé una entrevista a cualquier hacedor de opinión y yo poder sacar mis conclusiones. Pero de una manera preliminar puedo decir que las razones que conllevaron a Francisco Javier a renunciar es que le han estado armando grupos paralelos. Que él da una orden en San Juan, por decir algo, y cuando él da la vuelta se hace otra cosa. Que él da una orden en Santiago y cuando él da la vuelta, pues el equipo de Abel de Santiago hace otra cosa. Entonces, cuando un barco se maneja, diría yo, de una manera no coordinada, no llega a un puerto seguro. Y eso es lo que ha hecho justamente Francisco Javier. Le ha dicho, mire, yo pongo a disposición el puesto mío, yo pongo a disposición la posición, porque a mí no se me ha estado respetando de forma interna. No sé qué lectura tú le das, Carlos, pero así lo veo yo. Totalmente de acuerdo, Valentín, con tu planteamiento. Yo solamente sumaría de que pocas renuncias son tan explícitas que dejan poco escenario a la interpretación. Él lo dijo claro ahí. Hay un factor confianza, hay un factor que no se ha respetado en el caso de él y él entiende mejor alejarse. Ese problema, esa situación de ese partido, de esa militancia, vamos a decir, a altas instancias, hacía unos meses. Incluso era de conocimiento entre los grupos del PLD esa situación.
Incluso vimos a Francisco Javier, que no acompañó en los procesos fúnebres del padre de Abel Martínez, y eso llamó la atención. O sea, eso se veía venir. Eso mandó un mensaje negativo. Se veía venir que algo había entre ellos, y precisamente, como tú dices, es un duro golpe a ese partido. Es un golpe demoledor. Yo diría que es el principio de un final que podría ser fatal para esa organización política. ¿Y quién tú crees que podría ocupar la posición de Francisco Javier? Mira, se dicen muchos nombres, entre ellos el primero, Danilo Medina, que apareció esta semana sin bigote. Yo no creo que Danilo Medina tenga, mira. Primero su condición de salud, estamos hablando Danilo Medina no tiene la fortaleza física para enfrentar un proceso como ese. Danilo Medina perdió la capacidad de coordinación, de liderazgo dentro de cualquier proyecto político. Colocar a Danilo Medina al frente de ese proyecto sería darle el golpe de gracia, el tiro de gracia, como usted quiera llamarle. Danilo Medina no está en condiciones de liderar ningún tinglado en este momento. Danilo Medina debería estar en un reposo permanente. Muchos rechazos de la ciudadanía, muchos rechazos internamente, porque Danilo, si lo colocan en esa posición, lo que va a llegar es a poner trabas para que la cosa no avance. Entonces, en este país todos debemos aupar porque el sistema de partidos se fortalezca. Eso es así. Hay que preservar el PLD, independientemente de lo que usted pueda pensar, esté o no de acuerdo con la mística y la filosofía de ese partido político. El PLD es un instrumento de la democracia que hay que preservarlo. Y cuando se desmorona, cuando se destruye un partido, se está destruyendo con él una parte de la democracia. Hay que preservar los partidos políticos en República Dominicana porque todavía juegan un papel preponderante. Y el PLD no escapa a esta realidad. Eso es así, eso es así. Mira, en otros temas, nos gustaría tratar en estos minutos que nos quedan, es el cariñito, como se le ha llamado, que el gobierno, o más bien el Congreso, le entregará tanto a los diputados como a senadores para el tema de hacer regalo en el Día de las Madres. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso. De que se entreguen 1.500 millones de pesos para hacer regalos a las madres sin ningún tipo de fiscalización. No, y sin ningún tipo de criterio. Sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control. En eso vamos a seguir la sociedad dominicana. Mira, en dar por dar. Porque no es que no se ayude a la gente más necesitada y más vulnerable de nuestro país. Pero dar porque hoy es Día de las Madres. ¿Tú sabes dar cuánto? Porque hoy es Día de los Santos. Pero dar por qué. Dar porque hoy es Día de San Valentín. Dar porque hoy es día de qué. Pero dar por qué razón. Cuando tú agarras y a un diputado, tú le das 950 mil pesos. Y te voy a poner que él se vaya a una provincia de la más pobre del país, Bauruco. Llegó con 950 mil pesos. Le da 3.000 a este, 4.000 a este, pero al cabo de una hora la gente ni tiene los 3.000 ni tiene nada. Claro. En cambio, cuando usted agarra 1.500 millones de pesos y se lo inyecta directamente a los hospitales de la República Dominicana, a mejorar este tema de los limpiavidrios, de crear política para ver cómo usted maneja el tema de los limpiavidrios, de las personas que andan con problemas mentales, de construir un hospital para la región sur del país, un traumatológico, o iniciar por lo menos con esos 1.500 millones de pesos, yo creo que el legado que se le deja al país es mucho mejor y más beneficioso que usted coger 900 mil pesos y dárselo a un diputado para que lo dilapide y lo entregue de forma alegre. Vamos a seguir en la República Dominicana con esta práctica balaguerista de darle a la gente 2.000 y 3.000 pesos y al cabo de una hora ni tiene los 1.000 ni tiene los 2.000 pesos. ¿Cómo era que decía la consigna? ¿Que viva Balaguer? No, hombre, no, de por Dios. Aquí hay que acabar con eso. 900 mil pesos a un diputado, 1.200.000 pesos a un senador, ¿pero para qué? Eso es como usted coger un puñado de arroz y tirarlo en una tierra salada. Porque la gente no resuelve nada con 2.000 pesos. Vamos a hacer conciencia colectiva, vamos a hacer obras de bien común. Vamos a ver cómo se compran equipos en los principales hospitales del país para que no fallezcan
todos los meses 40, 50 y 60 niños, como aconteció en la Martínez de los Minas. Entonces yo creo que hay que acabar con esta práctica en la República Dominicana que no conlleva a nada realmente. Es lamentable. Siguiendo con el tema principal que mencionabas al principio del programa, el tema de la sequía que hablamos la semana pasada. Bueno, esta semana nos toca hablar diferente, ahora de las inundaciones que dejaron las lluvias. Si bien es cierto que la sequía es un periodo muy lamentable, no menos cierto está pues esos abastos cuando nos enfrentamos a agua quizá no pronosticada por nuestra población. Es increíble cómo tienen que salir las entidades de socorro entonces a velar por los ciudadanos, a escuelas, a ciudades prácticamente enteras. O sea, vimos Arroyo Hondo, en los ríos, la cañada Cristo Par, una obra que está en proceso, totalmente desbordada de agua. ¿Cuál es el llamado que estamos haciendo? Ahí te voy a hacer una pequeña observación, así, de manera humilde. Las autoridades, oye, ¿qué es lo que pasa con este tema de inundaciones y sequía en República Dominicana? Los países avanzan y se desarrollan cuando desarrollan una agenda de planificación en el mediano, en el corto y en el largo plazo. ¿Tú sabes por qué países como Noruega, Finlandia, Eslovenia, los países nórdicos básicamente, y muchos países que están en Rusia, los países que formaban parte de la Unión Soviética, 17 países, hoy son países ricos porque se preocuparon por planificar el tiempo? Y eso es lo que está pasando en República Dominicana, que no planificamos, que no existe continuidad de Estado. El gobierno dominicano sabe desde enero, qué cantidad de lluvia caerá durante todo el año. Señores, eso está pronosticado. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que usted pueda decir, los organismos que se encargan de eso en el país, llámese la ONAMED, trabaja de manera mancomunada con el centro de Miami y le dice, mire, las posibilidades son de que en abril caigan tantos milímetros de lluvia, en enero, sí. Y en junio van a caer tanto, y en septiembre se van a formar tantos huracanes. Nosotros sabemos todo eso, pero no hay planificación. ¿Y eso es algo que depende del gobierno de Luis Abinader? No, porque es un tema que no se puede politizar. Si usted cae en la mediocridad de politizar un tema como este, yo creo que usted está totalmente desenfocado. Es un tema de Estado. Entonces, el tema del manejo de la sequía y la inundación en República Dominicana es algo que se puede controlar y se puede prever. Pero es que no llueve, pero usted puede planificar para construir embalses y para construir reservorios. No, y administrar la disponibilidad de agua exactamente que se tiene hasta ese momento. Entonces, eso es por el lado de la sequía. Ahora, por el lado de las inundaciones, ese dato lo manejo yo, porque yo sí me he dedicado a estudiar el comportamiento de las inundaciones básicamente en Santo Domingo. Santo Domingo tiene cerca de 689 invernales. Los invernales son esos lugares por donde el agua se va cuando llueve, pero no se le da mantenimiento. Porque Carolina no está en eso. Porque Carolina no ha desplegado una campaña de concientización de la ciudadanía de que no se arroje tanta basura en la calle. Cuando Gonzalo, eso no acontecía, porque Gonzalo se ocupaba de limpiar los invernales desde obra pública, una gestión mancomunada con el ayuntamiento. Entonces, el tema de las inundaciones en República Dominicana es un tema de planificar en el tiempo, de que los gobiernos, de que el Estado dominicano asuma como práctica la planificación. Mientras no se planifique en República Dominicana, yo creo que las cosas no van a marchar acorde a como esperamos. Así no puede avanzar una sociedad encaminándose de improvisación en improvisación. Me quedé con el deseo de seguir conversando sobre este y otros temas. Bueno, sí. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestro invitado, nuestra entrevistada. No, espérate. Hablar la con estrella, Juan López, la estrella de invitado que tenemos. Es exquisito. Vamos a la pausa y retornamos en breve.
La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de 3 sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura 2 proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que crea el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio, en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al inicio de este programa, ya está con nosotros Juan López, sociólogo, politólogo, catedrático universitario, pero sobre todo amigo nuestro. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos jóvenes. Qué placer conversar con ustedes. Profesor, me gustaría en este breve momento que vamos a conversar, digo breve porque en televisión 15, 20 minutos se van en un abrir y cerrar de ojos. Me gustaría conversar con usted básicamente de 2 puntos. Primero, analizar el país desde el punto de vista sociológico y en segundo plano, la parte política, el escenario político, el momento político que vive la República Dominicana hoy. Usted sabe que la gente se pregunta y se hace la siguiente interrogante, pero ¿qué es lo que ha pasado con República Dominicana? ¿Qué es lo que ha pasado con la sociedad en sentido general? Que todos los días la sociedad lleva como un rumbo de degradación mucho más acelerado. Yo me he puesto a buscar el génesis de esta situación. Primero, estudiando a Bauman con el tema de la sociedad líquida. En segundo lugar, estudiando a Gege Lepovetsky, un filósofo francés en la era del vacío, y otro libro interesantísimo que se llama El hombre lai. Cuando uno analiza esos 3 libros de una manera amplia, uno dice, pero el problema está aquí. Pero me gustaría que usted como sociólogo nos dé su panorámica y nos deje saber hacia dónde se dirige la sociedad dominicana y a qué se ha debido este nivel de degradación por la que atravesamos como país. Bueno, son varios los factores que influyen, que impactan en este panorama social en que se desenvuelve nuestro país. En primer lugar, tenemos que valorar el impacto que ha tenido en la juventud lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Cómo impacta las redes sociales, no solamente en los mensajes, la ida y vuelta, sino en las cosas extra país que llegan a través de las redes sociales, número 1.
Número 2, hay que ver lo que llama el efecto demostración de otras sociedades desarrolladas donde la juventud tiene un contexto y una condición económica y cultural diferente, pero que se calca, se copia una facción de la juventud dominicana. El otro elemento que tiene que tomarse muy en cuenta es el interés de acumular dinero fácilmente, sin el esfuerzo de la preparación, del trabajo. Son 3 elementos. Pero al otro elemento, que no deja de ser importante, es el que tiene que ver con la familia. La dinámica económica y social ha llevado a la familia dominicana a tener una disgregación y una falta de contacto sistemático de los padres para con los hijos. Y hay una desconexión. Y eso trae como consecuencia que los hijos hayan que irse socializando, formando, casi sin tomar en cuenta los valores y los principios de los padres, más influenciado por los elementos extraños a la familia. Todo eso ha ido creando unos valores, unas metas, unos objetivos sociales muy diferentes a lo que es la tradición cultural de la sociedad dominicana. Y esa semilla, esa siembra, está dando estos resultados. ¿Cuáles? Mayor delincuencia, mayor desinhibición en la relación hombre-mujer. Por eso tú ves que las canciones, entre comillas, canciones del dembow, son tan soeces, son tan vulgares y se aceptan como buenas y válidas cuando lo que hacen es exponer el consumo de la droga, el consumo del sexo sin control, el consumo de las orgías, el vocabulario totalmente desvergonzado. Y ese tipo de conducta viene como producto de esas cosas que hemos enunciado. O sea, son múltiples los factores. Y el otro factor, que es el clave, es el papel del Estado en esas funciones. El Estado, a través de la educación, no ha jugado el papel que debía jugar. Para ponerte un ejemplo, aquí hay una especie de zona de tolerancia en la 42 que se ha hecho famosa. Usted dice la 42 del Capotillo. Correcto. ¿Qué pasa con la 42? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Interviene el Estado? ¿Hay algún control? Entonces, esa ya se ha determinado como una especie de zona de tolerancia. ¿Para qué? Para la vulgaridad, para la droga, para la música desaforada, por una conducta totalmente fuera de la tradición y la cultura dominicana. Profesor, usted trató un punto importante y es el auge y la democratización de las redes sociales. Correcto. Hay muchas personas que dicen, e incluso comunicadores y hacedores de opinión, que hace 30 años, que hace 35 años, había más respeto. El joven respetaba más, el alumno respetaba más. ¿Es cierto eso o es un mito con relación a esta idea generalizada de la ciudadanía? Bueno, mira, en primer lugar, a mí nunca me ha gustado decir que antes se vivía mejor, que antes las cosas eran más buenas, que antes era mejor. No, no, porque la sociedad va increciendo, va desarrollándose, va progresando, va asimilando la dinámica económica, social, tecnológica, etc. Ahora, ¿qué ha pasado? El problema es que el impacto de las redes sociales ha sido tan fuerte en una fracción de la juventud que se caracteriza por ser cuasi analfabeta. Es decir, ese sector de la juventud, digamos, esos muchachos que son influencers o que son, entre comillas, artistas de la juventud, si tú lo buscas, son personas que no pasan de 20 a 50 palabras. Son semi-analfabetos. Entonces, son las personas que no son capaces de digerir, de procesar textos, de elaborar conceptos, y lo que hacen es que repiten con una deficiencia que le agregan a lo que repiten palabras soeces, palabras vulgares, palabras que en otras condiciones no son necesarias comunicarlas. Entonces, sin embargo, Juan, eso es lo que está escalando en la sociedad. Eso es lo que está gustando. Ese es el daño. Y socialmente, la sociedad entonces está así. Eso es lo que está manando la sociedad. Sí, correcto. Para poner un ejemplo que es importante tomarlo en cuenta,
En estos momentos, Rochi RD tiene mucho más influencia en la juventud que Juan Luis Guerra en términos de música. Para que ustedes vean, Juan Luis Guerra es un artista completo, bueno, con calidad. Sin embargo, esa juventud de los 15 a los 25 años, Juan Luis Guerra no tiene impacto, no tiene influencia, pero Rochi RD es su ídolo. Profesor. ¿Quién es Rochi RD? Un analfabeto total. Bueno, representa un segmento. Es un segmento, pero te estoy diciendo, quiero. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Dentro de su segmento tendrá sus Correcto. cualidades. Entonces ahí tenemos los famosos influencers, que son personas, cuando tú agarras un paquete de personas que se consideran los modelos. Es más, en estos momentos que se pone de moda el caso del doctorcito y su papá, que es supuestamente uno de los mayores influencers, dime, ¿qué es cuando tú te pones a escuchar, no ahora que está contaminado por el problema por el que pasa su hijo, antes de eso, qué era lo que transmitía el doctor Naltara para considerarlo uno de los máximos influencers del país? ¿Qué era lo que transmitía? Cosas vacías, sosas, huecas, sin importancia, pero se le catalogaba como uno de los principales influencers. Y así tú vas buscando un conjunto de grupos de influencers que lo que aportan son cosas que hacen más daño que bien, pero son modelos. Profesor, dicho todo eso, y comparto en todas sus expresiones lo que usted ha dicho, la gran interrogante es, ¿qué hacer? Desde el punto de vista sociológico, ¿qué vamos a hacer como sociedad para recuperar esos valores? Porque es muy bueno, y es lo que hace la mayoría, decir el mal, decir por el proceso de degradación que está atravesando la sociedad, pero ¿qué vamos a hacer? La receta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué hacer? Pero usted no va a responder esa pregunta luego de la pausa. Okay. Vamos al corte y retornamos en breve. La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de 3 sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura 2 proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que crea el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio, en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En estos 2 años de gestión al frente de la Corporación de Acueducto Alcantarillado CAS, hemos transformado vidas, llevando agua a diferentes sectores del Gran Santo Domingo que nunca le había llegado agua por tubería. Construyendo más de 40 kilómetros de cañada, algo histórico que ningún gobierno había hecho al respecto. Nuestro compromiso es continuar construyendo una gestión histórica. Estamos conversando con Juan López, politólogo, sociólogo, profesor universitario y un catedrático de larga data. Profesor, antes de la pausa hablábamos de la receta, de qué hacer para ver cómo esta sociedad pues retoma el rumbo. Porque hablamos del problema ahora, ¿cuáles son las soluciones vistas desde el punto de vista sociológico? Bueno, recetar no es fácil. Es lo más difícil. Uno hace el diagnóstico y luego ven las recomendaciones. El primer lugar es que el Estado, como institución, debe asumir esa realidad y asumirla con responsabilidad a través de la educación en 3 niveles: la educación preuniversitaria, la educación técnica y la educación universitaria. El Estado debe
empujar que todo lo que tiene que ver con la educación de la juventud adquiera una prioridad para el Estado. Porque es a través de la educación el instrumento más viable para poder enfrentar las cosas negativas. Si no hay educación, si no hay formación, si no hay concepción clara, no hay posibilidades de cambios. Lo primero, o sea, que el Estado materialice un matrimonio sin divorcio con la familia, con las instituciones de la educación de los 3 niveles, la preuniversitaria, la técnica y la universitaria, le dé prioridad y busque la forma de combatir a ese grupo de jóvenes que llaman los nini. Los que ni trabajan ni estudian. Exactamente. Que tenemos cerca de 700,000 jóvenes en el país hoy. Y contando. Entonces, a ese grupo hay que enfocarlo en los barrios, en los pueblos y caerle con ofertas, no solamente de trabajo, sino también de formación. Es lo primero. Lo segundo es que el Estado debe desatar una ofensiva. Cuando digo el Estado, me refiero a todas las instituciones que tienen que ver con la familia, con la juventud, con los estudios. Sí, todas las instituciones. Y promover a través de los mecanismos que tiene el Estado, que son múltiples, la importancia de adecentar el comportamiento de nuestra juventud acorde con la tradición, con la cultura, con los valores, con los principios de nuestra sociedad. Es fundamental. Profesor. Y el tercer elemento es que a la familia hay que reasignarle el papel de protagonista, de responsable para con la formación de sus hijos. Y a las instituciones de la sociedad civil, vale decir como las iglesias, tanto católicas como protestantes, hay que también importantizarle su papel en la promoción de valores positivos en el comportamiento. Es necesario que se haga eso y estamos a tiempo. Hay tiempo para hacer antes eso. de analizar con usted la parte política, que para nosotros es muy importante, y para los espectadores que la están esperando, una pregunta cerrada. ¿Las redes sociales han sido positivas o negativas para el desarrollo de esta sociedad? Aunque tú dices una pregunta cerrada, a nosotros es muy difícil, ¿no? Mejor si fuera una pregunta con respuesta múltiple, sería mejor. Mira, nunca hay una cosa tan buena que no tenga algo malo. Y viceversa, nunca hay una cosa tan mala que no tenga algo bueno. Las redes sociales han democratizado la comunicación, la han horizontalizado. O sea, ya la comunicación verticalizada de arriba, que se imponía a lo de abajo, eso ha cambiado. Eso es positivo, esa democratización de la comunicación. Pero sin control es la parte negativa. Mira, escuché cuando venía para acá que la Comisión Nacional de Espectáculos y Radiofonía había invitado a una reunión para el próximo miércoles a Los Foques por la forma desenfocada y las cosas que está diciendo para ver en qué medida... Las palabras controla. sobre el descontrol. Correcto. Es increíble. A ver en qué medida. Entonces ahí, aunque esos mecanismos tienen poco influencia y poco respeto y no hay leyes que le den fuerza para actuar, pero el hecho de que se llegue a llamar a una persona que tiene una influencia, es uno de los influencers más valorados por ese fragmento de la juventud, de que se le llame, de que por favor vamos a ver si podemos controlar, no podemos continuar un comportamiento tan descontrolado, tan dañino, tan perverso. Entonces de eso se trata, de que cada quien asuma su papel, pero que el Estado no se haga el sordo, el ciego y el mudo y proceda a asumir su responsabilidad frente a la sociedad. Y repito, todavía hay tiempo. Profesor, hablemos un poquito de política, porque usted no puede venir aquí, usted es un maestro, un analista política de primera línea, y no podemos desaprovechar el momento. ¿Cómo usted visualiza el tablero político dominicano hoy, donde hay un nuevo ingrediente, la renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña de Abel? Bueno, hasta ahora
los vientos están favoreciendo al PRM, a la reelección, lamentablemente. En primer lugar, el hecho de que el frente opositor necesario para poder enfrentar con posibilidades de éxito al PRM ha tenido tantas dificultades y ha tenido francotiradores que se oponen por ego, por ignorancia, porque han perdido la vocación de poder y porque tienen sus problemas personales resueltos. Muchos de esos altos dirigentes han subestimado la importancia que tiene la consolidación de un frente opositor. Si ese frente opositor no se llega a materializar, hay muchas posibilidades de que Luis Abinader pueda repetir. Pero si el frente opositor se puede materializar, claro que hay que entender la realidad política de este momento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son las dos organizaciones que están llamadas a liderar ese frente opositor. Si esas fuerzas no consiguen establecer una alianza nítida que inspire confianza en la ciudadanía, es difícil vencer al PRM. Sin embargo, ¿qué cree usted que tiene frenada esa alianza del bloque opositor hoy? Sin decir nombre de persona, primero resentimientos y ego. Parece... ¿Arriba, abajo o en el medio? Arriba, en la cúpula. Resentimientos y ego. Las bases de las dos organizaciones están totalmente de acuerdo con la alianza. Es cierto que hay una alianza de los primos y indirectamente. Fíjense bien. Voy a repetir esta parte. Esto es televisión. ¿Quiénes son los primos? Sí. Porque la gente no sabe quiénes son los primos. Juan, porque primos somos tú y yo, primos podemos ser Juan y yo. ¿Quiénes son los primos? Las bases de dos partidos que antes bueno. Y ahora son dos. ¿No correcto, es así, Juan? Eso es lo que yo estoy diciendo. Las bases, la dirección media de ambas organizaciones están convencidas de que con la alianza las posibilidades del triunfo son amplias, muy amplias. Sin la alianza, las posibilidades se reducen. Eso es número uno. Entonces, ¿quiénes se oponen a esa alianza? Repito, una cúpula que tiene unos que otros francotiradores atrincherados en el ego personal y en el resentimiento. Número uno. Número dos, que han perdido el sentido de la vocación de poder. Un partido, una organización, actúa buscando el poder para poder hacer los cambios que se ha propuesto. Si tú no tienes la vocación de poder, va a perder la oportunidad de llegar al poder. Y para tener vocación de poder, tienes que tener capacidad de desprendimiento, capacidad de concertación, capacidad de consensuar, capacidad de llegar a acuerdo con quien te puede ayudar a llegar al poder. Entonces, si la Fuerza del Pueblo, que en todas las encuestas está punteando un segundo lugar. Y en avance. Y creciendo, avanzando. Y el PLD no se pone de acuerdo, se dificulta la situación. Mucho más ahora que al PLD le ha caído una situación de un golpe de bolsón, como decían los galleros. Profesor, ¿qué impacto real podría tener la renuncia de Francisco Javier como coordinador de campaña de Abel? ¿Qué tanto daño causaría eso? Primero, una desmoralización en la militancia PLDista. Baja los valores, los ánimos, el interés, la vocación de trabajar, primero. Segundo, eso vuelve a impactar en la ciudadanía. Si ellos no se ponen de acuerdo, si ellos se están peleando, porque es así como la gente del pueblo interpreta. Si los de arriba se están peleando y no se ponen de acuerdo en momentos tan claves como este, y las encuestas al mismo tiempo le están cada vez reduciendo los porcentajes, ¿qué está pasando? Pero el elemento más importante es ¿a quién van a colocar como jefe de campaña del PLD?
hay el rumor, y yo que soy PLDista, digo que no sea realidad, de que Danilo Medina podría ser el jefe de campaña. Pero Danilo Medina está enfermo, profesor. No solamente que esté enfermo, sino que en estos momentos es el peor momento político para Danilo Medina. Esos son enemigos de Danilo. Estoy hablando con toda honestidad, yo soy PLDista, creo que sería una imprudencia política que haría más daño que bien poner al compañero Danilo Medina a dirigir la campaña en un momento tan delicado como este. Usted, como un conocedor, diría yo, a profundidad de los temas políticos de Santo Domingo Este y como coordinador de campaña de Luis Alberto, ¿cuál es la realidad política del municipio? ¿Y estaría Luis Alberto en condición de alzarse con una sindicatura ahí sin una alianza? Bien, mira, el Santo Domingo Este hay un lío terrible en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a tal grado que el Consejo de Regidores ha sido prácticamente desconocido por el alcalde Manuel Jiménez. Me explico. Para las elecciones del bufet directivo, el 24 de abril pasado, se eligió al candidato que Manuel Jiménez no quería. Se produjo una alianza de los regidores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, con 10 regidores del PRM y eligieron un bufet directivo opuesto, diferente al que quería Manuel Jiménez. A partir de ese momento, en un acto público que se hizo a los 3 días de esa elección, el presidente del Consejo de Regidores fue a un acto que convocó Manuel Jiménez para hacer una estatua, un busto a doctor José Francisco Peña Gómez allá en el Palacio Municipal. Cuando el presidente del Consejo de Regidores le preguntó a él que dónde se sentaba, públicamente dijo, los traidores van para allá atrás. Manuel Jiménez. Pero grave. O sea, acusarlo de traidor al presidente del Consejo y el Consejo contestarle diciéndole, usted es un abusador, usted es un retaliador, usted es un intolerante, públicamente. Wow. ¿Y qué ha pasado después de ahí? Que los regidores, el grupo de regidores que apoyan a Manuel, que son 8, no asisten a las sesiones del Consejo de Regidores. Y cosas como esta, los bonos que dan para el Día de las Madres, a los regidores que no están con Manuel, no se lo han querido dar, sino lo han dado a los otros. Hay una confrontación cuasi violenta entre la alcaldía, su funcionario, contra el Consejo de Regidores. Hay una crisis de gobernabilidad que se profundiza de más en más en el ayuntamiento. Pero además, Manuel aparece que está peleándose con el mismo PRM. Si él tuviera posibilidades, habrían 9 dirigentes del PRM que están compitiendo para ser los candidatos de la alcaldía de Santo Domingo Este, 9 diferentes dirigentes. Y Luis Abinader se pronunció en ese tema, le dijo, o se ponen de acuerdo, o tengo uno elegido. Claro, están buscando la forma, porque Santo Domingo Este es una plaza que representa más del 10% de la votación. Entonces, imagínense, más de 800,000 votos tiene Santo Domingo Este. Es una plaza sumamente importante que nadie quiere perderla. Perderla en febrero, eso repercute en mayo. Totalmente. De manera que de eso se trata. Entonces, el PRM y Luis Abinader están importantizando a Santo Domingo Este y quiere que llegue un advenimiento, un bajadero, para que los PRMistas se pongan de acuerdo. Pero es muy difícil. Las encuestas de trabajo que usted ha manejado, ¿cómo andan, profesor? Ponen a... Profesor, las encuestas de trabajo. De trabajo, sí, que nosotros no las hemos publicado, las usamos para diseñar nuestra estrategia, plantean a Luis Alberto por encima de un 15 y un 17% del segundo del PRM. ¿Que es Manuel Jiménez? No, es Dionisio Astacio. Estoy hablando claro. El pastor. Sí, en las encuestas que nosotros manejamos, en segundo lugar aparece Dionisio Astacio, en tercer lugar aparece Manuel Jiménez. Y Luisín Jiménez no está en esa ecuación. ¿Quién? Luisín Jiménez. No me lo mencioné. Luisín Jiménez no vive por allá, ni es candidato, ni es nada. Bueno, entonces lo más importante no es eso, sino la tasa de rechazo que tiene Manuel Jiménez. Es altísima. Es la más alta tasa de rechazo que tienen todos los precandidatos. ¿Y estaría finalmente, profesor Luis Alberto, abierto a una alianza? Claro que sí. Estamos propugnando por la alianza. Bueno, profesor, y la consideramos imprescindible. Profesor, con usted nosotros podemos durar 2 días hablando de política, de sociología y de todos estos temas, pero usted sabe que en televisión el tiempo es fatal. Así es. Bueno, gracias
Gracias al a ustedes. profesor Juan López por estar con nosotros en este interesantísimo conversatorio. Y ustedes sigan en sintonía y hablemos de marketing con don Nelson Gómez. Saludos, amables televidentes. Hoy tengo que tratar sobre marketing político, dos temitas. El primer tema es decirle a todos aquellos aspirantes a candidaturas legislativas, ya municipales pasó la fecha, y presidenciales, que el Día de las Madres, mañana domingo, es el último día de madre de su campaña. O sea que si usted no se portó bien en estas madres con un plan de marketing, que si no tiene para dar funda, comida, bono o electrodoméstico como dan los diputados y los funcionarios, por lo menos de cariño, invéntese algo, mensaje dulce, use las redes sociales, sea creativo. Porque el marketing, y más el neuromarketing, donde usted tiene que apelar a los sentimientos de las personas, conseguir reacciones positivas, que le hagan empatía a usted con el votante. De manera que está a tiempo de hacer algo esta noche y temprano mañana domingo para que tus seguidores sientan aquella fundamentalmente madre y los que no son madres, porque a los hijos le caen bien los mensajes que usted le da a su mamá, a su abuela. Tiene tiempo de hacer algo creativo. Estas son las últimas madres de estas elecciones. Ya la de los regidores pasó, porque la elección de los regidores es antes, pero en mayo no va a haber, el mayo que viene, ya las elecciones habrán pasado. Otro punto es que esta semana ha sido lluviosa. Fíjense que la sequía ha cedido un poco con muchas lluvias y parece que esas tormentas también vinieron acompañadas de tormentas no solamente de agua, sino de encuestas, granizada de encuestas. Haciendo una comparación. Es una lluvia de encuestas que la gente se está ahogando en ellas. Es abrumante. El Estado, el gobierno, con varias empresas obviamente pagadas, que colocan al gobierno, pero por allá arriba. Pero indudablemente que una de las más esperadas, la Mark Penn, que dicho sea de paso, con el perdón de su patrocinador y su comentarista, el licenciado Bernardo Vega, la contaminan también con comentarios y eso, pero como quiera, mantiene al presidente Fernández como el líder de la oposición con un 32%, ya Abinader con un 47%, la que le daban un 55, 52, 47%, y Abel con un 19%, estancado hacia abajo. Pero hay algo. En el artículo que publica el periódico Hoy, el señor Vega dice lo siguiente: señores, el presidente de un 52.52 que sacó en las elecciones, con la que ganó las elecciones pasadas, apenas, oigan cómo dice la palabra, apenas bajó un 5.5%. A pesar del COVID, la inflación motivada por la guerra de Ucrania y los altos precios de los carburantes. Nada más faltó poner un logo del PRM ahí en ese comentario, porque es un comentario dirigido, manipulado, para dar beneficios al gobierno. Y es que tiene una tirria a Leonel Fernández, ese señor, que no la puede tapar, no la puede ocultar. Entonces, eso daña el sentido real, profesional de una empresa tan prestigiosa como Penn. Ahí, indudablemente que el gran ganador es el Leonel Fernández. ¿Por qué? Un señor que hace 2 años y medio, 3 años, prácticamente lo sacan, diría, a patada de su partido, prácticamente lo hicieron ir, que sacó un porcentaje cuestionado y lo iban a dejar hasta como un partido minoritario. Señores, yo creo que ni un local consiguió, un localcito ahí en Gasco, que hicieron una rifa y lo compraron con la rifa. Y miren qué partidazo tiene ahora. Miren el porciento que tiene de posicionamiento. Y en las calles nada más hay que preguntar: móntese en una guagua, un metro, móntese en lo que usted quiera.
o vaya a un mercado y pregunte por quién usted va a votar y le van a decir de verdad cómo está ese señor ascendiendo cada semana, juramentando gente en todas partes. En todas partes, regidores, la semana pasada de la Santo Domingo Norte 2 del PLD, que pasaron a apoyar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández, diputados, senadores. De manera que no importa la tormenta, el huracán de encuesta que esté promoviendo algunos sectores tratando de manipular el posicionamiento de alguna organización, la verdad está ahí, señores, y van a seguir midiendo más encuestas pagadas. Y sobre las encuestas, no tengo tanto tiempo, pero la semana que viene lo vamos a tratar. El lío que van a armar algunos sectores dentro de los partidos con el tema esto de elegir candidatos por encuesta, porque eso no es tan fácil. Primero, la encuestadora tiene que estar certificada y tercero, los derechos constitucionales de una persona que sea electa por el dedo va a ser difícil de imponer, de violárselo, si no hay una jurisprudencia acorde con las leyes electorales. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Mientras tanto, reitero, como lo inicié, si usted no se porta bien con la madre este fin de semana, es posible que le vaya mal en las elecciones.